Bendiciones en el nombre de Jesús, querido hermano y querida hermana. Dios bendiga plenamente tu vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañe todos los días de tu vida y que esté su favor contigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les habla su hermano en Cristo, Adán. En esta hora, en esta ocasión, yo quiero hablarles de algo. Quiero invitarles, quiero instarles respecto a algo, ¿no? Que anoche sentí en mi espíritu, que anoche el espíritu me trajo, ¿no? Y es respecto a la espiritualidad. Sí, querido hermano, la palabra de Dios nos dice que está el carnal, está el natural y está el espiritual. Hay tres estados, ¿verdad? Hay tres estados. Entonces, en el nombre de Jesús, querido hermano, yo quiero invitarte a que adquieras y que busques adquirir una vida espiritual para tu vida, querido hermano y querida hermana. Bien, quiero leerte lo que dice en Primera de Corintios 2:14. Presta atención, escucha. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice la palabra de Dios: examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Entonces, habiendo leído ese versículo de Primera de Corintios 2:14, nos dice que el natural no puede percibir las cosas de Dios, que son del Espíritu, que para él son locura. Entonces ahí tenemos un principio, ¿no? Del carnal y el natural. Bueno, a ver, déjenme ver qué era. Del natural, perdón. Ahora vámonos, Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Ya les hablé del natural. El natural no percibe las cosas de Dios, que son del Espíritu. Para él son locura cuando se le hablan. Ese es el natural. Ahora te voy a hablar sobre el carnal. Vámonos a Primera de Corintios 3, del versículo 1. Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ojo, presta atención. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque yo diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, miren la diferencia, ¿no? Entre el natural y el carnal. Ahora vámonos a ir a Gálatas 5. Pero vamos a leer a ver, aquí lo tengo marcado, 16. Santo Dios.
Gálatas 5:16. ¿Ok? Gálatas 5:16 dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, lo que quisierais, perdón. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, eh, por último, vámonos a Juan. Vámonos por último a Juan. Juan 6:63. Juan, Marcos, Lucas. Juan 6. Juan 6:63. Juan 6:63 dice así. Pues el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que el ocuparse de la vida es, ocuparse de la carne, perdón, es muerte y ocuparse del espíritu es vida. Entonces, espero que hayan entendido la diferencia entre el carnal, el natural y el espiritual, ¿no? Igualmente se los voy a explicar levemente. Como ya leímos, el natural no discierne, no acepta las cosas sobrenaturales y espirituales de Dios, no las recibe. Ese es el carnal, perdón, el natural. El carnal, de cierta manera, la recibe, pero suele haber dentro de él mucha discordia, mucho egoísmo, mucha vanidad, mucha altivez, mucha contienda, mucha envidia. Ese es el cristiano carnal, aquel que tira pedradas a su hermano, a su prójimo, aquel que juzga, aquel que critica, aquel que envidia los ministerios, aquel que envidia a la esposa, aquel que codicia, aquel que es avaricioso. Ese es el carnal. Entonces, el espiritual, el espiritual es el que está despojado de toda esa carnalidad. El espiritual es el que busca caminar hacia la plenitud en Cristo Jesús. El espiritual es aquel que está dispuesto, el espiritual es aquel que está determinado, el espiritual es aquel que está decidido a pagar el precio que tiene que uno pagar para ser espirituales en Cristo Jesús. Ese es el verdadero espiritual en el Evangelio, ¿no? Claro, unos son más espirituales que otros, otros apenas van comenzando, ¿no? Niños en el espíritu, como dice Primera de Corintios, ¿no? 2, que les di a beber leche y no vianda. Entonces, vemos ahí las diferencias, ¿no? También vemos ahí los beneficios y las consecuencias. Porque el ser carnal y el natural no tienen ningún beneficio. El ser carnal y natural solo te trae persecución, aflicción. El ser carnal y natural, como dice Proverbios, eh, el simple ve el peligro venir y recibe el daño, mas el prudente ve venir el peligro y se esconde. Entonces, miren cómo el ser simple y carnal te puede traer muchas consecuencias. Muchas de las consecuencias que nosotros como servidores de Jesucristo vivimos son porque somos carnales, naturales, muy emocionales. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, la principal guerra del cristiano es aquí, su carne, esta carne.
Pero la principal influencia del maligno a tu vida para contaminarte, para corromperte, para hacerte caer y tropezar es aquí, en tus pensamientos. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay confianza en Jesús, no hay fe. Todo el tiempo estás dudando, desconfiando, todo el tiempo eres inseguro, ¿verdad? Entonces, te invito, querido hermano, a que busques adquirir una vida espiritual. Te invito a que pagues el precio que te demanda una vida espiritual, a que dispongas tu corazón a Dios, a servirle con verdadero amor. Algo que el Señor corrigió en mi vida hace tiempo, y se los quiero platicar antes de terminar este video. Es que yo buscaba del Señor solo cuando tenía problemas, solo cuando estaba necesitado, solo cuando me sentía solo, triste, abandonado, solo cuando estaba afligido, cuando venía el problema, la necesidad a mi vida, cuando venía la guerra. Solamente sabía buscarle en esa situación. Me volví tan dependiente de eso, ¿no? Que me olvidé de buscar del Señor cuando me sentía feliz, cuando estaba bien, cuando tenía paz. Entonces, yo te hablo esto también, querido hermano, para que corrijas tu vida, para que aprendas a buscar del Señor, no solamente cuando hay problemas, porque eso es lo que hace aquel que no conoce de Cristo. Solamente claman cuando viene juicio, muerte, peste, destrucción. Solamente se humillan y buscan de Dios en el problema. Y cuando Dios les soluciona el problema, se olvidan de Él y vuelven a lo mismo una y otra vez. No te hagas así también tú, querido hermano y querida hermana. Búscale cuando tengas paz, búscale cuando estés alegre, búscale cuando tu vida sea feliz, búscale cuando te sientas bien, cuando sientas paz en tu corazón. Búscale en las buenas, pero también búscale en las malas. Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Te ha hablado tu hermano en Cristo, Adán. Nos vemos en un próximo video. Shalom.